Y tenemos que mirar si los bancos centrales no deberán cambiar su objetivo de inflación, porque el administrador del fondo Newton Investment Management está diciendo que la nueva realidad garantiza que los bancos centrales van a tener que cambiar su objetivo de inflación hasta el 3%. Esta es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo este año, y es realmente, viendo que los bancos centrales, a la mínima que el crédito se contrae o que hay un estrés financiero o que los hogares sufren, pausa la subida de tipos por miedo a que algo más se rompa, tenemos que preguntarnos qué va a ocurrir con la inflación. ¿Realmente se ha llegado a los objetivos de inflación? Si la Fed pausase ahora los tipos de interés, no. Si el BCE los pausase, tampoco. El Banco de Canadá pausó y tampoco ha llegado al objetivo de inflación. Esto, dicen desde Newton Investment Management, está anticipando que los bancos centrales van a tener que elevar sus objetivos de inflación al 3%. Se ha dicho mucho que esto obviamente acabaría con la confianza de los bancos centrales. Si resulta que cambian sus objetivos del 2 al 3% para conseguir su trabajo, realmente no han conseguido su trabajo. Realmente están optando por la solución fácil, que es cambiar el objetivo y decir ya hemos acabado. Esa pérdida de credibilidad se daría en todos los bancos centrales del mundo y posiblemente tendría un impacto en las expectativas de inflación. Recuerden que más importante que los datos de inflación, como pueden ser el CPI o el PPI desde el punto de vista del productor, o el IPC, todos esos datos de inflación que conocemos que suelen ser atrasados, recuerden que más importante aún para los bancos centrales es el control de las expectativas de inflación, de cómo se mueven esas expectativas de inflación en el mercado derivado de los bonos ligados a esta inflación, derivado del mercado de TIPS. Si las expectativas de inflación incrementan, los mercados van a reaccionar en esa medida, preparándose para un anticipo de una inflación todavía más alta. Y las empresas van a reaccionar también anticipándose a ese movimiento, subiendo precios. Incluso un incremento en las expectativas de inflación puede tener un efecto cadena que incluso genere inflación en la parte presente. Sea como sea, Paul Brain dijo en una entrevista, quien es el fundador y gestor de Newton Investment Management, que está preparando sus fondos para una era de precios más persistentes debido a factores como la desglobalización y la costosa lucha para frenar el cambio climático. Dice, estamos trabajando para ver dónde podemos obtener una protección contra la inflación barata a largo plazo. Tienes que acertar en el momento adecuado porque la inflación esperada podría caer por debajo del 2% o del 1% si entramos en recesión. ¿Qué está diciendo aquí Paul Brain de Newton Investment Management? Que incluso si ellos apuestan a que la expectativa de inflación va a incrementar porque los bancos centrales no van a ser capaces de llegar a ese objetivo del 2% y tendrán que incrementar el objetivo al 3%, que hay que tener cuidado cuando te proteges de esa inflación. ¿Cómo apuestas hacia esa inflación? Porque si hay una recesión en los próximos meses, las expectativas de inflación también van a caer fuertemente. Entonces dice que ahí es en el momento en el que posiblemente él se posicione en productos ligados a estas expectativas de inflación. Cuando caigan descontando una recesión y parezca que la inflación se ha solucionado y aparezcan los bancos centrales, hagan un cambio del objetivo del 2 al 3% y ahí él, dice, se posicionaría en activos ligados a esta inflación que le protejan contra la subida de precios. Todo esto obviamente es muy de esperar si todo se da paso a paso. Pero habrá que ver todo lo que surge por el camino y si realmente es tan sencillo como comparten desde Newton Investment Management. Sin duda, una pregunta que todavía queda en el aire es si la realidad va a ser un nuevo objetivo del 3% o los bancos centrales querrán mantener el 2% por la credibilidad. Todo se irá viendo, por supuesto, con el tiempo saldremos de dudas. Y nosotros vamos a